te damos la cordial bienvenida a nuestro programa Palabras de Vida Eterna. Este programa tiene el propósito de compartir el corazón de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Desde ya te dejamos con la audición de este día. San Lucas capítulo 24, versículo 13. San Lucas 24, 13. He aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Hablaban entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que, mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero los ojos de ellos estaban velados para que no le reconocieran. Él les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les preguntó: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: De Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él fuera el que había de redimir a Israel. Sin embargo, además de todo, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las cuales antes del día fueron al sepulcro. Como no hallaron su cuerpo, volvieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces él les dijo: Insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Pero ellos le obligaron a quedarse, diciendo: Quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Pero él desapareció de su vista y se decían el uno al otro: ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrían las Escrituras? Levantándose en esa misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron las cosas que les habían acontecido en el camino, y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: Paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo: ¿Por qué estáis turbados si vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies.
Pero como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿Tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron un trozo de pescado asado y un panal de miel. Él lo tomó y comió delante de ellos. Luego les dijo: Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Después los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Ya nosotros cuando vemos la Biblia, al leer, tenemos que entender que por la palabra Dios personalmente a nosotros nos está queriendo enseñar algo. ¿Es así o no es así? Dios a través de la palabra algo nos está queriendo mostrar. Muchas veces nosotros no podemos descubrir. Por eso en una palabra no podemos descubrir. Pero cuando van apareciendo repetidas y repetidas y repetidas veces, ya nos podemos dar cuenta de que algo Dios nos está mostrando. Y una de las cosas que repetida y repetida y repetidas veces va saliendo en la Biblia, especialmente en el libro de San Lucas, es dos personas, dos ángeles, dos discípulos, el hijo mayor, el hijo menor, siempre aparecen dos. Y acá otra vez dice, y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. 60 estadios serían 10 a 11 kilómetros de distancia. Entonces, no, muy lejos, ¿no? Aquí hasta el centro por ahí, así más o menos. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Estas dos personas, ya en la Biblia cuando decíamos que aparece continuamente dos, ¿a qué le estaba representando dos? ¿A qué cosa le representaba dos? ¿Qué es lo que en el tiempo del rey Salomón se dividió en dos? Judá e Israel. Y desde ese tiempo se hablaba ya de Judá y de Israel. Judá, Israel. Judá, Israel. El profeta para Israel, profeta para Judá, profeta para Israel, profeta para Judá. Finalmente un tiempo que ocurrió, Israel vivió corrompidamente y se fue, se esparció, se perdió. Quedó Judá. Pero pasando el tiempo también Judá, ¿qué hizo? No vivió conforme a la palabra, aunque tenía la palabra y también fue llevado al exilio. Aunque después de 70 años regresó un 5%, pero realmente ellos también fueron llevados al exilio. Entonces, ¿qué es lo que nos está haciendo querer entender Dios acá? Personas que han escuchado la palabra, han entendido la palabra, han visto la obra de Dios, pero ahora ¿qué están haciendo? Están comentando, quedó como comentario. Solamente, sí, qué bueno fue el Jesús, ¿qué te parece? Comentario quedó. Pero en sus corazones no produjo fruto. ¿Dónde vemos algo similar? Acá están los dos juntos. ¿Dónde vemos algo similar? Cuando Dios saca a los israelitas, vamos otra vez ahí, de Egipto, ellos salen contentos. Ellos vieron 10 plagas que Dios mandó sobre el pueblo de Egipto. Ellos vieron el mar abrirse. Ellos vieron el maná caer del cielo. Pero cuando llegó la hora de la verdad, cuando llegó la hora de que realmente tenían que vivir esas cosas, ellos querían volver a Egipto. No, regresemos. Hagamos un becerro de oro y volvamos a Egipto.
¿Qué ocurrió entonces? Entonces, ¿dónde quedó todas esas maravillas, todos esos milagros, todos esos poderes magníficos que hizo Dios? ¿Dónde quedó? Se fumó, desapareció. No había poder en el corazón de ellos. Dios esto nos está queriendo mostrar por medio de estos dos hombres. Y justamente, entonces, pero Dios en su infinita misericordia hacia nosotros, ¿qué hace? Va en busca de ellos. No, tengo que ir a rescatarlos a esto. Tengo que ir a traerlos. Sí. Dios también, aunque el pueblo de Israel era rebelde, quería volver a Egipto, ¿Dios le permitió volver a Egipto? No, les enseñó y les dio la ley de los sacrificios para perdonar sus pecados y les transmitía y le quebrantó mucho durante el viaje. Te he quebrantado estos 40 años para ver lo que había en tu corazón, dice, para saber si me obedecerías o no. Siempre Dios estaba ahí para volverlos a traer. Nunca Dios quiso abandonar a su pueblo a pesar de los rebeldes que habían sido. Imagínense, estos dos discípulos habían visto todo, pero ahora ¿qué estaban haciendo? Estaban regresando. Versículo 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Jesús mismo vino cerca de ellos, pero como la persona que se decepcionó tanto porque ellos esperaban otra cosa. Igual que los israelitas, cuando salieron de Egipto, ellos ¿qué esperaban? Esperaban que iban a vivir feliz, que iban a vivir la vida así, un reino que ya iba a reinar. Pero cuando no vieron esas cosas, cuando Moisés no les daba lo que ellos querían, ¿qué quisieron hacer ellos? Quisieron regresar a Egipto. Igual, estos hombres, ¿qué esperaban? Acá vamos a ver qué dice que ellos esperaban. 16. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Se dan cuenta que sale aquí la palabra que los ojos de ellos estaban velados? ¿Cuántas veces nosotros también nuestros ojos, aunque estábamos en la palabra, estábamos en el camino de Dios, pero realmente estaban velados y no entendíamos qué es lo que pasaba? Y todo era lindo la palabra, hermoso la palabra. Algunos que abandonaron el camino de Dios están hablando así. Y era lindo cuando yo estaba en la iglesia, cuando compartía, todo lindo. Pero no entiende, ahí está la Biblia y no, está velado, no puede entender el corazón de Dios. A no ser que Dios le abra el entendimiento. 17. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta poderoso en obra y en palabra. Fíjese cómo ellos le presentan a este hombre, a Jesús. Hombre poderoso en obra y en palabras. ¿Qué significa? Ellos han visto, han contemplado el poder de Dios. Pero ¿de qué les sirve eso? ¿De qué le está sirviendo eso? Si ahora ellos, ¿hacia dónde están yendo? Están retornando a Emaús. O sea, hay muchas personas que no, Jesús es lo máximo, Jesús es lo grande, Jesús es lo más maravilloso que hay. Sí, pero vos ¿hacia dónde estás caminando? ¿Vos estás caminando hacia su reino o hacia Egipto? O hacia Emaús. Esa es la diferencia. Aunque para vos te parece que la obra de Jesús es increíble, es magnífica, pero ¿a dónde tu vida se está dirigiendo? Eso es lo que tienen que uno pensar. Poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Están mencionando todas las cosas que los gobernantes le entregaron, le crucificaron, pero fíjense ahora lo que también ellos van a decir. Esta es la clave por la cual muchas personas, especialmente los judíos, no creían en Jesús o no creyeron. ¿Qué dice el versículo 21? Pero nosotros, ¿y a quién se refiere con nosotros? A los discípulos, a los que estaban con Jesús, a los que aprendieron durante 3 años y medio con Él. El Evangelio, los que escuchaban el Evangelio. ¿Qué es lo que ellos esperaban de Jesús? ¿Qué dice ahí? Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. ¿Qué esperaban ellos? Sí, eso es lo que los judíos esperan. ¿Y Jesús hizo eso? Aparentemente para ellos
No, porque para ellos redimir a Israel era liberarlos de la esclavitud de Roma y venir y reinar, sacarle al pueblo de la esclavitud de Roma y reinar sobre el pueblo desde Jerusalén, todas las naciones. Esto era una promesa, era una profesión que estaba escrito en la Biblia. A través de la descendencia de David iba a acontecer estas cosas. Entonces quiero mostrar rápidamente dónde están estas cosas que estos discípulos sabían y esperaban. Fíjense, hay que confirmar únicamente por la Biblia. Segundo libro de Samuel, capítulo 7. Segundo libro de Samuel, capítulo 7. Desde el versículo 8 vamos a leer. Este es el pacto de Dios con David. Dice así. Ahora pues dirás así a mi siervo David. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además yo fijaré lugar para mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan, más como al principio. ¿Se dan cuenta que esta promesa es la que los israelitas esperaban que cumpla el Mesías? ¿Entienden? No tiene que haber sufrimiento ni dolor. Versículo 11. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos, asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré tu reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré, como dice ahí, para siempre el trono de su reino. ¿Hasta cuándo tendría que ser el reino que Dios le estaba prometiendo a David? Para siempre. Eso es lo que ellos esperaban. Ellos, ya por eso le decía el ciego, como era que le gritó a Jesús: Hijo de David, ten misericordia de mí. Tú eres el que va a venir a reinar. Tú eres el que nos va a traer la libertad, la paz. Este ciego era ciego, pero entendía la profesión, ¿no? Espiritualmente no era ciego. Físicamente sí era ciego. Para hablar, por eso Jesús paró. ¿Qué está hablando este? Este es un hombre que tiene la fe. Este es un hombre que conoce la profecía. Por eso cuando le dice que ha sido sanado, que le dice, tu fe te ha sanado, le dice. Tú has creído realmente en las escrituras, en las profecías. Es muy importante entender ese punto. Versículo 13, ¿no? Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, el cual quité de delante de ti. Y será afirmada, versículo 16, tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Esto es una de las profecías que los israelitas estaban pendientes. Por eso era importante en aquel tiempo la obra de Jesucristo. Este va a ser el que va a reinar, el que va a gobernar perpetuamente. Vamos a ver otra parte de la Biblia, Primera de Reyes, capítulo 2. Primer libro de Reyes, capítulo 2. Primer libro de Reyes, capítulo 2, el versículo 33. Esto es lo que Salomón está hablando, afirmando el reino que Dios le está dando, ¿no? El rey Salomón está hablando esto, sobre el reino que está acabando de afirmar. Versículo 33 dice, la sangre pues de ellos recaerá sobre la cabeza de Joab y sobre la cabeza de su descendencia para siempre, mas sobre David y sobre su descendencia y sobre su casa y sobre su trono habrá perpetuamente paz de parte de Jehová.
Eso es lo que Salomón dice afirmando su reino. ¿Por qué está hablando así contra Joab? Porque ellos habían opuesto al reino que Dios le había entregado a Salomón. Entonces, aunque ellos fueron fieles a David, pero esta vez cuando entra Salomón a reinar, ellos ¿qué hacen? Se rebelan contra Salomón. Entonces, aparentemente ellos no se rebelan contra David. Pero ¿qué está haciendo entender Salomón? No, ellos contra David, contra el pacto que Dios le dio a David, se están rebelando. Por lo tanto, en su casa siempre habrá muerte. ¿Entienden lo que está saliendo acá? Entonces, el pacto que Dios hizo con David era eterno. ¿Para qué? Para reinar sobre las 12 tribus de Israel. Esto también está en una profecía, Ezequiel 37, para entender mejor, ¿no? Ezequiel 37. Ya, esto es lo que Ezequiel vio en visión. Y justamente también aparece esta promesa. Por eso los israelitas estaban pendientes de estas cosas. Ezequiel 37, versículo 24. 37, 24. Dice así: mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos y en mis estatutos, y guardarán y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos, para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos. Y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Así está escrito en la Biblia. Esto se está refiriendo cuando está mencionando sobre los huesos secos que después revivieron y se formaron, y Dios le explica, estos son, sino la casa de Israel que se habían perdido. Yo los voy a afirmar y David va a reinar sobre ellos. Son las profecías que los israelitas esperaban cumplirse a través del Mesías. Que acá en San Lucas capítulo 24, los dos discípulos piensan que no se cumplió. Porque a ellos algo se le había pasado por alto. Que no solamente en la Biblia menciona acerca de un Mesías triunfante y reinante, sino también menciona acerca de un Mesías que iba a ser sacrificado. ¿Por qué? ¿Por qué necesitaba el Mesías ser sacrificado? Porque el pueblo que había hecho, el pueblo había pecado. El pueblo se había rebelado. Ellos se olvidaron de esta parte. Ya nosotros muchas veces tanto queremos reinar, tanto queremos ya gobernar, que no olvidamos que tenemos una enfermedad, que tenemos un mal en nuestro ser. Y necesitamos ser curados, necesitamos ser sanados. Por eso el Mesías tenía que venir primero a curarnos. Y esto no es que de golpe apareció, ya estaba ya en las Escrituras. Por eso Jesús acá le va a explicar este punto. Versículo 24-21 de San Lucas. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. 22. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. ¿Se dan cuenta que hasta ese comentario había de que Él resucitó, de que vieron ángeles? Pero ellos ya no, pero sí, pero ya no querían más creer nada. Ya se decepcionaron ya. Imagínense si este corazón, imagínense ustedes, si este corazón tuviera una persona en este tiempo. Así aunque vio todo lo que tenía que ver. Hoy en día a la persona le mostramos la Escritura, ¿no? Le mostramos la palabra. Pero en aquel tiempo, estos discípulos se les mostró la Escritura, la palabra, en vivo han visto todo, en persona, y están decepcionándose. Si este corazón tuviera una persona en este momento, qué difícil sería que se salve.
Porque ellos han visto toda la obra. Están escuchando que una mujer dijeron que le han visto, que él vive, que aparecieron, pero ellos igual están decepcionados y se van. Como la misericordia de Dios es tan grande que a pesar de tener ellos este corazón, Él va en busca de ellos. Yo así también pienso hacia nosotros, ¿no? Dios tiene misericordia de nuestra vida. A pesar de ser nosotros duros, a pesar de mostrarnos tantas cosas, igual Él va en busca de nosotros. Igual quiere hacernos entender. No, yo no te voy a dejar, te voy a hacer entender. Él trabaja para abrirnos nuestro corazón. Amén. Versículo 24. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Y después de escuchar Jesús esto, ¿qué le dijo? Versículo 25. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Y miren cómo le trata a Jesús, ¿no? Insensatos. ¿Qué significa insensatos? Como decirle tonto. Para nosotros, ¿qué es un tonto? Alguien que está claro todo y no se da cuenta. Está todo está clarísimo. A pesar de que te mostré todo, igual, ¿Qué? Insensatos. La palabra insensato viene de, ya vio todo, le mostré todo, igual no capta nada. Está todavía tipo volado así. Tardos, ¿qué significa? No pueden pensar rápido. No pueden calcular rápido. ¿Qué? Así. Imagínense, ¿es bueno ser así? Para un cristiano es bueno. No entendí yo. Ya creen a la Dios pejañado y más pesante. Tenemos que creer nomás en Dios y más o menos. Guau, que puedo entender mucho sabiduría, vas a hacer salvo. No, Dios quiere que crean nomás la cruz de Cristo y punto. Y vean si esto es así. El que ni si minte o lea la Biblia, se va a dar cuenta que no es así. Un poquito más lee y te vas a dar cuenta que no es así. Ser tardo, ser insensato, es un pecado delante de Dios. Ser indolente, en la Biblia sale, ¿no? Maldito el que hace la obra de Jehová indolentemente. ¿Y qué significa eso? Flojo. Así, con caigüe. Sale en la Biblia que es maldito. ¿Qué significa maldito? Apartado de Dios. Apartado de la palabra. Eso significa maldito. ¿Por qué? Si vos la obra de Dios, el trabajo de Dios, lo hace flojamente, caigüemente, ¿cuándo vas a poder captar y entender? Nunca. Eso es duro, le exhorta. Pero igual su misericordia está hacia ellos. Cuando le exhorta así, Jesús quiere decir que los aborrece y los odia. No, quiere decir que los ama. Quiere salvar. Después que le dice, versículo 26, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Fíjense lo que hizo Jesús. Fíjense la manera que Jesús le vuelve a confirmar la verdad a unos discípulos incrédulos. ¿Cómo hizo Jesús? Le mostró desde Moisés, los profetas, los salmos, todo lo que en la escritura decía de él. ¿Y acaso hay alguna forma de entender sobre Jesús en la escritura? Hay bastante, ¿no? Hay muchas maneras de ver. Por ejemplo, yo quiero leer, hay una parte clave para entender la muerte de Jesús, que la muerte de Jesús era la que la Biblia estaba mencionando. Que si estos discípulos hubieran abierto su entendimiento, hubieran escuchado, y se acuerdan que Jesús cuando hablaba también de los últimos tiempos, mencionó a este profeta, y el que le entienda, dijo, ¿de quién profeta me refiero? ¿Quién se acuerda? Jesús mencionó, cuando estaba hablando de el juicio final, la tribulación, ¿a quién le mencionó? Profeta Daniel. Vamos a leer Daniel capítulo 9, a ver qué dijo Daniel. A ver si hubieran entendido bien ellos, no hubieran sido tardos ni insensatos. Y nosotros sabemos que el profeta Daniel capítulo 9, ¿no? Estaba orando por su pueblo porque según él estaba estudiando la escritura, según lo que él leía, él se dio cuenta que ya llegaba el tiempo en que el juicio que Dios había establecido para Israel, para Judá, que eran 70 años de exilio en Babilonia, ya se estaba cumpliendo. Ustedes saben que Babilonia vino, destruyó Jerusalén en tiempo del rey Sedequías, los llevó cautivos por 70 años.
¿Por qué vino este juicio? Porque ellos desobedecieron la ley de Dios, la palabra de Dios, los mandatos de Dios. Aunque Jeremías les hablaba, y antes de eso Isaías les hablaba, pero ellos no obedecían, ellos no creían. Entonces le vino el juicio. Y Daniel era una persona en cautiverio, en Babilonia, estaba leyendo, porque él leía la palabra, leía la escritura, y él se da cuenta, ya estamos llegando al tiempo en que tiene que cumplirse el juicio de Dios. Pero ¿qué es lo que él vio? Que el pueblo no había cambiado. El pueblo seguía en las mismas. El pueblo seguía en el pecado, seguía en la idolatría, se había asimilado con la costumbre de Babilonia. Más bien estaban felices ellos en Babilonia. Ellos no pensaban luego en regresar a su pueblo. Ese pico allí estamos y te ves cierto, compra pues te algo ya, y coina. Babilonia me gusta. Ellos estaban felices viviendo en Babilonia. Entonces, ¿qué implica esto? A uno que conoce la verdad, a uno que conoce la escritura, le es un quebranto y una desesperación. ¿Por qué? Si les vino ahí el juicio por el pecado de no obedecer la palabra 70 años, ¿qué dice en la escritura que va a ocurrir si reincidentes, ¿no?, contra el mismo pecado? ¿Qué va a ocurrir? Y antes de leer Daniel, marquen ahí, vamos a leer primero qué va a ocurrir si son reincidentes. En Levítico capítulo 26, Levítico 26. Esto es la ley de Dios. Y Daniel conocía muy bien esta ley, ¿no? Por eso él empezó a orar con todo fervor por su pueblo. Levítico 26. Voy a leer desde el versículo 14. Levítico 26, desde el versículo 14. Dice: pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto: enviaré sobre vosotros terror y extenuación, y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con estas cosas no me oyereis. Y recuerden que ellos estaban experimentando eso en Babilonia, ¿sí o no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué ocurría con ellos? ¿Por qué ellos estaban en Babilonia? Porque fueron rebeldes a la palabra de Dios, porque se opusieron a Dios. Entonces fueron llevados por los babilonios, fueron asesinados, muertos, su país fue destruido. Y a pesar de eso, si no oyen, ¿qué dice acá? Versículo 18: y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Fíjense lo que dice ahí. Si a pesar de que ya les castigué, no hacen caso, no cambian, voy a multiplicar ese castigo por 7. Daniel, al leer esto, Dios mío, ¿qué ocurre aquí? ¿Cuántos años Dios le castigó por el pecado que hicieron ellos en el tiempo del rey Sedequías? ¿Cuántos años? 70 años. Entonces, y Daniel, que está viendo que el pueblo no se arrepintió, el pueblo sigue en pecado. Entonces, 70 por 7, 490 años. Y van a tener todavía castigo. Daniel ha visto esto. Volvamos a Daniel. Ahora sí vamos a volver a Daniel, a ver qué dice. Más o menos están captando lo que pasa aquí, ¿no? Entonces, por eso ustedes pueden leer todo el capítulo 9 como tarea, ¿no? Para ver cómo Daniel con quebranto, qué es lo que Daniel vio, cómo él se quebrantaba por su pueblo. Y Dios a la persona, y escuchen muy bien lo que dice acá, a pesar de que a tu alrededor, a nuestro alrededor, la gente es indiferente a la palabra, a pesar de que la gente, a pesar de que vos le dedicas tiempo, le dedicas esfuerzo al estudio de la palabra, y que te parece que a nadie le importa, parece que tontería lo que hace, pero para Dios no es así. A Dios está viendo con todo corazón el esfuerzo que está teniendo esa persona a dedicarse a escudriñar su palabra. Muchos piensan, estudiaré ingo, me marca nada, ya pues, uroreí lo que hacen,
en vos sabio, Pepe. Esto no es ser sabio. Una cosa es tener mucho conocimiento en la cabeza y otra cosa es que el Espíritu de Dios te manifieste su corazón para seguirle y servirle. Muy diferente, muy diferente. Entonces, cuando yo veo a Daniel, realmente es una persona que dedicó su corazón a ver la palabra de Dios. Entonces, recompensa, Dios le abre el entendimiento. Dios le muestra su profecía, su obra grande, que muchos, hasta en el tiempo de Jesús, se le había velado. Imagínense, hasta a los sacerdotes, a los profetas, a muchos se le había velado esto. Pero Daniel vio. El versículo, vamos a leer desde el versículo 25. 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Daniel 9:24. Y sobre tu santa ciudad. Y fíjense, ¿para qué están determinadas esas 70 semanas? Dice ahí, sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación. ¿Qué significa prevaricación? Pecado, oponerse a Dios, rebelarse contra Dios. Y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Igual, rebelarse contra Dios, mal corazón. Dios estableció entonces 70 semanas para establecer todas estas cosas. ¿Cuántos son esas 70 semanas? Ya hemos hablado hace rato. Significa que dentro de 70 semanas se va a expiar completamente el pecado de su pueblo. ¿Por qué otra vez? ¿Por qué ya no en ese momento, si ya está cumpliéndose los 70 años? ¿Qué decía Levítico? Porque el pueblo no ha hecho las cosas como Dios le dijo. Todo Dios ya lo había determinado. Todo ya estaba determinado por Dios. ¿Es así o no es así? Nosotros vemos nomás la consecuencia de por qué les pasó estas cosas. Continuamos el 24, ¿no? Y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Se acuerdan que decía que la profecía y la ley eran hasta Juan? Hasta ahí llegó la profecía y la ley, porque con Jesucristo ya se cumplía todo lo que Dios había establecido en la Escritura, en la palabra. Y acá está saliendo esto acá, ¿o no? Está mencionando esto acá. Después dice, al ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Acá sale una palabra desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. ¿Cuándo fue eso? Eso es lo que tenemos que saber desde ahí. ¿Cuándo fue? En tiempos de el profeta, en tiempos de Nehemías. ¿Quién fue el que fue a restaurar Jerusalén, su muro? Nehemías. Entonces, calculando desde ese tiempo, algunos han hecho el cálculo. Hay los cálculos, ¿no? Calculando desde el tiempo que Nehemías sale y reedifica el templo, hasta el tiempo del Mesías, se cumplen exactamente esos 490 años. Y los que han calculado de los días exactos, salieron el día que Jesús entraba en Jerusalén con el burrito. Ese día se cumplía. Por eso era una fecha importante, ¿no? Lo que Jesús estaba haciendo en ese momento. ¿Qué estaba haciendo Jesús en ese momento? El burrito, sombra de quién era? Pueblo que se había descarriado, ¿no? Pueblo que se había apartado. ¿Se acuerdan que un burro que no era redimido por un cordero no podía ser montado? Ese burro dice que nadie lo había montado porque no había sido redimido. ¿Por qué Jesús lo estaba montando? Porque Él era el que iba a redimir a los que se habían apartado. Él era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Entonces, esta palabra está mostrando perfectamente, digo yo otra vez, la venida del Mesías. Y no solo eso, miren lo que dice acá. Versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, miren lo que dice ahí, destruirá la ciudad y el santuario. Recuerden que cuando Daniel escribía esto, ni siquiera había todavía templo, porque él estaba todavía en Babilonia, todavía no fueron enviados Nehemías a construir el templo. Faltaba tiempo, pero él ya vio la reconstrucción del nuevo templo y también está viendo ya
la caída de ese templo. Y por historia sabemos que ese templo cayó o no cayó. 70 años después de Cristo, el emperador romano, Tito Vespasiano, vino, destruyó el templo. ¿Después de qué? Después de que haya muerto el Mesías. Entonces, ¿hay alguna manera de decir que lo que ocurrió con Jesucristo no es realmente bíblico? ¿No es de la Biblia? ¿Hay alguna forma de negar? Como para decirle tardos, insensatos, ¿no? La Biblia está mostrando exactamente por la profecía de Daniel lo que iba a ocurrir. Y Jesús hizo así mismo. Jesús que dijo, este templo no quedará piedra sobre piedra. Él advirtió que sería destruido después que él sea muerto. ¿Qué dice? Y después que versículo 26 otra vez, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. No por sí quiere decir, no es que él mismo va a morir, sino alguien le va a matar. Mas no por sí, y el pueblo de un príncipe, está hablando ya de un príncipe que vendrá a dominar ese país. ¿Qué va a hacer? Ya sabemos nosotros que fue Roma, ¿no? Que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. ¿Y eso ocurrió o no ocurrió? Roma en el año 70 después de Cristo destruyó Jerusalén, llevó a todos los judíos al exilio y destruyó el templo piedra por piedra, no dejando nada. Sí ocurrió. Y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Bueno, esto le estaba mostrando, es como para que nosotros podamos entender que había una parte donde mostraba acerca de Jesús y su profecía. Volvamos a San Lucas 24. Entonces, es como para decir, ¿ustedes no han leído los profetas? ¿No han leído Daniel? Yo les expliqué, el que lea entienda cómo habló Daniel. Daniel mencionó estas cosas. No leían ustedes, no le ponían atención, no le ponían interés. Hermano, es triste que hoy en día muchas personas que se hacen llamar cristianos, seguidores de Jesús, no quieren ponerle interés a la palabra, no quieren estudiar la palabra, se conforman con lo que saben. Su destino de ellos es irse a Emaús. Ay, nosotros pensábamos que era, así es. Su destino es realmente un día abandonarle a Dios, porque no le ponen realmente el interés que deberían poner. El que persevere, que significa el que avance, que continúe, que siga a las cosas de Dios. ¿Qué hicieron los primeros cristianos convertidos con Pedro? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, continuamente. Perseveraban, querían aprender más, querían saber más. Eso hacían. Versículo 28. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. ¿Se dan cuenta que Jesús, para darnos chance, qué hace? Que sea más largo el tiempo. Alguna persona dice que ya quiere que se acabe, ya que se termine, ya que venga ya Jesús. No, ¿por qué Él está haciendo que sea más largo? Porque Él quiere que todos puedan comprender. Algunas personas piensan que ya entendieron todo. Imagínense si así ya se hacía el juicio, ya venía Jesús, se quedarían ellos perdidos. Por eso, esto de que Él hace que parezca que sea más largo, Él a propósito está haciendo. Algunas personas dicen, pero parece que hace mucho ya se dijo esto, ya muy largo ya Él espera. Sí, porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, que todos vuelvan a Él, vuelvan a la palabra. Arrepentimiento, ¿qué significa? Retornar a la palabra de Dios. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Cuando Él partió el pan, ¿qué es lo que habrán visto ellos? ¿Qué es lo que habrán reconocido? Que Él tenía a Jesús en su mano. Sí, los agujeros. Él tiene hasta ahora eso en su mano, porque eso va a ser la señal de que Él es. ¿Cómo podemos saber cuando le encontremos allá que Él es? Tiene ahí los agujeros como señal. Ellos vieron, Él es, y de repente se le desapareció. Y les abrió el entendimiento. ¿Qué dice más acá? El versículo 32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría las escrituras? Hermanos, para que este corazón ocurra en una persona, sí o sí se necesita la gracia y misericordia de Dios. Porque algunas personas, qué raro, yo cuando se me muestra la palabra no me produce nada. Entonces, tristemente no ha hallado la gracia. No es tu intelecto, no es tu sabiduría que te va a hacer comprender las cosas de Dios. Realmente es la gracia y el amor de Dios, no que va a hacer que vos puedas captar.
lo que Él está explicando. Que arda en tu corazón. Es la palabra de Dios. Dios me está explicando, Dios me está mostrando. Porque Él les mostraba cada parte de la Biblia donde decía de Él. Le mostraba, acá dice, versículo 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. A ver si nosotros queremos hacer un repaso de todas las partes donde aparece menciones ocultas aparentemente de Jesús. Hay muchas. De entrada tenemos a Génesis. Ahí ya vemos en el caso de Caín y Abel. Ellos ofrecieron sacrificio. Abel, que ofreció mejor de sus ovejas. ¿Qué dice en Hebreos? Que por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. ¿Qué es por la fe? Porque entendió el corazón de Dios, comprendió la voluntad de Dios. ¿Qué Él estaba ofreciendo? Él estaba ofreciendo ese sacrificio que Jesús un día haría por sus pecados. En el corazón de Abel entonces ya estaba presente el espíritu y la esencia del Cristo. Eso es la fe. Eso es lo que a Dios le agradó. Porque cuando Dios ve la obra de Jesús, tiene agrado, tiene complacencia. Este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. A Él oíd. Así dice. Otra parte de la Biblia, cuando Abraham se va y le ofrece a su hijo. Abraham, ve y llévale a tu hijo en sacrificio. Abraham creyó que por él iba a ser bendita todas las naciones. Pero de repente Dios le dice esta orden: sacrifica a tu hijo, mata a tu hijo. Y le lleva a su hijo en el monte Moriat, lugar donde también Dios iba un día a sacrificar nada más y nada menos que al Mesías, al Cristo. Y ahí le lleva, y cuando le va a sacrificar, alto le dice: he visto tu corazón que confías, que crees en la palabra. E Isaac también era una sombra de Jesucristo, que él se entregó. Isaac ya tenía como 30 años. Entonces, para que su padre le lleve para sacrificar, él tiene que entregarse, ¿o no? Si a esta altura yo quiero llevarla a sacrificar a ver a Jacob, tiene 10 años, ¿no? Igual me va a hacer difícil, ¿no? Me va a arañar todo, no, cuando vea el cuchillo, no. Pero un hombre de 30 años y un abuelito así, ¿cómo puede sacrificarle a su hijo? Sí o sí él tiene que entregarse. Él puso su mano, se ató y su papá le alzó. Se entrega él. ¿Sombra de quién? De Jesucristo también. Él mismo se entregó sin reclamos, sin nada, como cordero, aunque era menospreciado. Todos estos relatos Dios nos va mostrando a través de la Biblia. Yo me imagino que Jesús le habrá explicado a ellos, ¿no? ¿Acaso no leyeron Isaac? ¿Acaso no leyeron Caín y Abel? ¿Acaso no leyeron el profeta Oseas? ¿Qué representa Oseas? Salvación, sálvanos. Gomer, ¿qué significa? Se terminó, se acabó. ¿Quién era Gomer? Una mujer pecadora que se había apartado. Pero Oseas fue en busca de ella, pagando precio por ella, la rescata y le hace otra vez su esposa, la redime. Era sombra de Jesús. Todo era sombra de Jesús. Les relata parte por parte todas estas cosas. Imagínense. Por eso no ardía nuestro corazón. Había cierto. Ahí también, y ahí también, y ahí también. La esencia de la Biblia es encontrarse con Jesús, ¿o no? ¿O cuál es otro objetivo? Ese es el propósito. Que nosotros nos hagamos uno con el Mesías. Porque ¿quién es el perfecto? El Mesías. Uniéndonos con el Mesías nos hace perfecto. Eso es importante. Ya terminemos de leer esta parte. Versículo 33. Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos en los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo les había reconocido al partir el pan. Y eso es importante. ¿Por qué les reconocieron al partir el pan? Porque vieron algo en la mano. Sí o sí, el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, la palabra hecha carne, partiendo el pan y mostrando las señales de que Él era Hijo de Dios. Y ellos ahí sorprendidos. Versículo 36. Mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? ¿Qué ellos pensaron? Que veían un espíritu, un fantasma. ¿Se acuerdan que en el tiempo del apóstol Juan,
el apóstol Juan, había unos grupos que empezaban a predicar que Jesús no resucitó en carne, sino apareció nomás en espíritu, que Él en carne no apareció. Él no vino físicamente a los discípulos. Por eso Juan explica, no, nosotros le hemos visto, hemos palpado, le hemos tocado, hemos contemplado, somos testigos. Por eso el testimonio del apóstol Juan era muy valioso para ese tiempo. Él fue el último apóstol vivo y ya empezaban a aparecer las doctrinas que inventaban cosas así. No, Jesús ya no resucitó más en carne. Él ya espiritualmente nomás apareció. Pero ellos demostraban que no fue así. Ahora ellos están pensando, es un espíritu, no es real. Entonces Jesús, para que esto quede claro de que no es un espíritu, de que es Él mismo con su cuerpo glorificado, no es con el mismo cuerpo que tenía antes, un cuerpo glorificado. No les puedo decir cómo será. Pero bueno, acá lo que importa es que ya tiene un cuerpo glorificado, un cuerpo celestial. Pero que puede comer o no. La comida que representa para el judaísmo. La comida quiere decir comunión, quiere decir unión. Quiero unirme con ustedes. Y fíjense acá lo que Él empieza y come. Versículo 39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad, ahí está, ¿no? Y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. ¿Qué cosa le dieron? Un pez asado. Recuerden otra vez qué representa el pez. Las personas, los perdidos. Jesús les envió a Pedro ¿para qué? Para ir y sea pescadores de hombres. Ahora Jesús quiere comida, ¿qué significa? Tener comunión con los hombres. Quiere ser uno con los hombres. ¿Sí o no? Él quiere ser uno con nosotros. Por eso comió pez, tomó miel. ¿Qué significa la miel en la Biblia? Es la palabra, más dulce que la miel. Entonces, a través de la palabra, Jesucristo quiere tener comunión con nosotros, hacerse uno con nosotros, ser igual que nosotros, hacernos igual a Él, darnos también esa misma gloria que Él. Por eso dice en la Biblia, y vimos su gloria, dice. Dios le está mostrando esto. Si una persona puede creer en su palabra. Terminemos lo que dice acá. Todavía ellos estaban así confundidos. ¿Qué es lo que pasa aquí? 42. Entonces le dijeron, ya eso leímos, 43. Y él tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Que era necesario que se cumpliesen todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Estos son tres bases fundamentales de la Biblia. La ley de Moisés, los profetas y los salmos. El que quiera entender la obra de Jesús, el trabajo de Jesús, debe comprender estos escritos o no. Si uno rechaza estos escritos, ¿cómo el poder de Dios se va a manifestar en su vida? ¿Qué es lo que va a comprender? Ahora a ellos le está haciendo entender Jesús. ¿Y qué ocurrió aquí? Versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y otra cosa fundamental, nosotros por nosotros mismos podemos comprender las Escrituras. ¿Qué les parece? Yo por mí mismo, sí o sí necesito que Dios, que Jesús me abra el entendimiento. Así que aquí sí o sí, 100% se necesita la obra de Dios. Entonces, tristemente, hay muchas personas que no pueden entender este punto. Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Por qué dice que así fue necesario? ¿Por qué era necesario que el Cristo padeciera? ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 7, que él menciona todo el capítulo 7? ¿Qué entendió acerca de la ley? Cuando la ley apareció en su corazón, ¿qué él comprendió? Que soy un pecador. Si estoy apartado de Dios, soy un miserable, soy un maldito. Pero él le culpó a la ley que dijo que era santa, justa y buena. Pero yo que soy desastre. El hombre tiene una naturaleza pecaminosa en sí mismo. ¿Es así o no es así? Y necesita algo para vencer esa naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Por causa de esa naturaleza pecaminosa,
A través de la ley le ha mostrado a Dios su inutilidad, su vida miserable. ¿Qué dijo el apóstol Pablo cuando entendió quién era él? Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Este cuerpo que se opone a Dios, se rebela contra Dios. ¿Y qué dijo después? Gracias doy a Jesucristo, Señor nuestro. A Él le daba la gracia. ¿Por qué? ¿Qué hizo Jesucristo? Primero muere en la cruz, carga toda su maldición y con su muerte y resurrección rompe en mi vida esa inclinación al mal. Eso es lo que hace. Por eso la palabra que Jesús nos transmitió no solamente vino en palabras, sino también en poder, en fuerza. ¿Me entienden, no? Si no hay ese poder en la vida de una persona, esa persona tiene todavía su inclinación al mal. Por eso, ¿qué tiene que llegar para que nosotros podamos entender este poder a nuestras vidas? La Escritura. Y fíjense lo que dice en el versículo 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Por qué en su nombre? Porque ¿qué es lo que Jesucristo hizo? ¿Qué significa el nombre de Jesús? Salvador de los pecados. Entonces, cuando yo vengo a predicar a una persona, te predico en el nombre del Salvador de los pecados. Él te salvó de tus pecados. Él hizo que tus pecados sean redimidos, sean terminados, sean desaparecidos, sean consumados, etcétera, etcétera, etcétera. En el nombre de Jesús, cuando yo estoy predicando, estoy diciendo, Él vino, era necesario que muriera en la cruz para pagar el precio de tu pecado. Ahora, en su nombre, ¿qué tengo que predicar? ¿Qué dice ahí? Arrepentimiento, dice. Que se predicase en su nombre arrepentimiento. Entonces, ahora, ¿qué es arrepentimiento? Retorno a la palabra. ¿Por qué ustedes pueden retornar a la palabra ahora? Porque Jesús ha perdonado sus pecados. Porque ya no tienen más pecado. ¿Qué le dijo a la mujer sorprendida en adulterio? Después de haberla perdonado, ni yo te condeno. Y después, ve y no peques más. ¿Por qué no vas a pecar más? Porque en mi nombre has sido perdonada. Con ese objetivo has sido perdonada, para que vayas y no peques más. ¿Y cómo va a no pecar más? Si retorna a la palabra, si regresa a la palabra. Pero si ella, bueno, hasta acá no, gracias Jesús, y se va, ¿qué vaya a hacer? ¿Qué es su corazón inclinado hacia qué es? Hacia el mal, ¿sí o no? Al irse su corazón, ¿va a hacer el bien? No, si está inclinado a hacer el mal, sí o sí va a hacer el mal. Por eso, entonces, para que se complete la obra de Jesús en el corazón de una persona, Él vino, murió en la cruz, sacrificó por nuestro pecado y nos mandó predicar el arrepentimiento. Y acá dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. En todas las naciones. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo ahora? Estamos hablando a las personas para que retornen a la palabra. ¿Por qué? Porque Jesús ya murió por sus pecados. ¿Por qué la persona no querría retornar a la palabra? Porque está viviendo todavía en pecado. Pero si se enteraron que Jesús ya murió por sus pecados, que Él cargó todas sus culpas, ¿por qué ahora no quieren regresar a la palabra? Porque están menospreciando esa sangre del pacto. Porque no le han dado valor a la muerte de Jesús en la cruz. Por eso ahora están menospreciando el regresar a la palabra. No, yo ya entendí que Jesús murió en la cruz por mi pecado, pero a la palabra no quiere regresar. Y el objetivo de que Jesús haya muerto en la cruz era que retornemos a su palabra, que regresemos a Él, que volvamos a Él. Un versículo más quiero leer para terminar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta qué es lo que dan gracia los apóstoles? ¿Qué es lo que agradecen ellos? El ver que realmente estos discípulos continuamente avanzan en la fe, en la palabra. Porque esto es lo que ellos le habían predicado. El versículo 4, ¿no? Porque conocemos, hermanos amados, de Dios vuestra elección, pues nuestro evangelio, la buena nueva, no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder,
en Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. ¿Qué dice acá? Nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Hermanos, los mandamientos de Dios, los estatutos de Dios, son para andar diciéndole a la persona, hermanos, deben hacer, no deben hacer, deben hacer, no deben hacer. No. Son solamente leyes morales, leyes para tener una vida correcta. No, es para que produzca un cambio en la vida de las personas. El evangelio de Dios produce un cambio en nosotros, cambio de actitud, cambio de carácter, cambio de mentalidad. Eso produce. Si llegó con poder. No es que nosotros estamos queriendo cargar leyes, así no haz. Por eso Jesucristo, cuando hizo el pacto, ¿qué dice en la Biblia? Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. No como el pacto que hice con sus padres. Porque ellos invalidaron mi pacto, ellos no entendieron. Esta vez, ¿cómo va a ser el pacto? Dice, pondré mis leyes en sus corazones. Hermanos, para poner algo en el corazón de una persona, primero tenés que ganar su corazón. ¿Sabían eso? Si vos lo ponés nomás, toma esto, no sirve. Vos tenés que ganar su corazón. ¿Cómo Jesucristo ganó nuestro corazón? Con su sacrificio, con su muerte, con su sufrimiento, con su dolor. Haciendo todas las cosas para nosotros, dándonos todas las posibilidades para poder volver a Él. Así ganó nuestro corazón. Así ganaban los apóstoles el corazón de los gentiles. Le presentaba a Jesucristo, el que había hecho la obra por ellos, para que retornen a su verdad, retornen a su palabra, y esa palabra tenga poder en sus vidas, por el amor de Jesucristo. El amor de Cristo nos constriñe, dice, nos empuja, nos arrastra para servirle. No es acá, te van a enseñar la ley, ese enseña la ley. Si el que no le interesa las cosas de Dios, al que no le importa la palabra de Dios, va a hablar así. A ellos no hablan de Jesucristo, ellos no le mencionan a Jesucristo. ¿A quién nosotros todos los cultos le estamos mencionando? A Jesucristo. ¿Quién es el que tiene que motivarnos a seguirle, a obedecer su palabra? Jesucristo. Para que la palabra de la cruz no se haga vana, dice el apóstol Pablo. Para que no se haga, para que no digan, yo por Jesús me salvé, y vivan corrompidamente. Por eso yo decidí no convertir gentes, sino predicar el evangelio. Predicar la palabra, anunciarles la palabra, para que retorne a la palabra y esa palabra tenga poder en sus vidas. ¿Me entienden? ¿No? Eso es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, con nosotros. Amén. Hoy hasta aquí vamos a compartir. O sea, de esa manera terminamos el libro de San Lucas. Y desde el próximo culto vamos a empezar el libro de San Juan. Yo le invito que con mucha dedicación, tiempo, ábrannos su corazón para aprender lo que Dios nos quiere enseñar por el libro de San Juan. Amén. Esto fue Palabras de Vida Eterna. Cualquier consulta que tengan sobre el tema que hemos tratado hoy, nos envían sus mensajes al 0981 60 46 77 y estaremos respondiéndoles con mucho gusto. Bendiciones y hasta pronto.